las ver a las clases, ¿no? Quiero creer, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Sí, profe, Ah, ayúdanos la bueno, banda. va. Bueno, listo, entonces. Ahí se está grabando ya. Bien. Lo último que habíamos quedado. ¿Se está viendo ahí la pantalla? Avísenme, por favor. Sí, profe, se ve bien. Se ve bien, bien. Era la famosa fórmula hecha en la materia. ¿Ah? Esta no está en ningún lado. ¿Se acuerdan? Pero bueno, con el ingeniero Heredia, pensábamos en entregarles a ustedes un concepto, digamos, muy sintético de qué es lo que trata la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Recuerden que para llegar a Bernoulli, analizamos aceleraciones primero, porque decíamos que en el movimiento en este caso era de una partícula, a través de una línea de corriente, como el fluido, digamos, es absolutamente deformable, entonces es proclive a que en esas deformaciones, cambio de formas en el movimiento, al adoptar cualquier forma, haya un cambio de velocidad, por lo tanto, necesariamente tenían que aparecer aceleraciones o cambio de velocidad. Después analizamos las fuerzas que actuaban en un fluido y que habíamos concluido que nos quedábamos con dos fuerzas. A, las de presión. Ojo con esto, cuando yo ahí estoy poniendo presión y no pongo fuerzas de presión, ya se lo hemos dicho en nuestro lenguaje, la utilizamos en forma sintética, pero estamos hablando de fuerzas de presión, se entiende que es el vector y no el escalar, ¿no? Entonces analizamos la fuerza de presión A y B, el peso, que le llamábamos W. Y decíamos que por el momento descartábamos todo esto a modo de resumen, bien sintético, digamos, las fuerzas viscosas, las fuerzas elásticas y las de tensión superficial. Sobre estas dos, C2 y C3 que yo le puse ahí a ustedes, decíamos que eran ajenas a la materia, por lo tanto, ni las considerábamos. Y las viscosas les decíamos que sí. Esto sí, pero a posteriori. Entonces vamos a ver cómo después las podemos evaluar a las fuerzas viscosas. Después que hicimos todo este análisis, llegamos a un punto 3 que era una ecuación diferencial en derivadas parciales. Que por el hecho de aplicar algunas consideraciones de que
las fuerzas como vectores eran en función del punto y no del tiempo, es decir, nos llevaba a que el flujo era uniforme y estacionario. Entonces, esta ecuación en derivadas parciales se transformaba en ecuaciones diferenciables a variables separadas. O sea que el 3.1 sería la ecuación en derivada parcial, nos quedaba una ecuación diferencial en variables separables. Y esas ecuaciones, que para resolverlas, las integrábamos, nos llevaban a la ecuación de Bernoulli. Las ecuaciones esas, puestas de esa manera, nos llevaban a la ecuación de Bernoulli. Las integramos y volvemos al punto de acá de arriba, como tenemos fuerzas y las ecuaciones diferenciales las integrábamos en 2 puntos cualquiera de la línea de corriente. Obviamente estábamos viendo las fuerzas que actuaban sobre la partícula y hacían que se desplazase entre 1 y 2. Por lo tanto, la solución era energética. ¿Se acuerdan que razonamos sobre el tema del trabajo de una fuerza? Y desde ese punto de vista considerábamos como energía. Entonces, la ecuación de Bernoulli, tal como está planteada, con estas simplificaciones, también lo dijimos, nos resuelven más del 90% de los problemas de la ingeniería y nos permiten hacer cálculos de instalaciones termomecánicas sin ningún tipo de problema. Para demostrar de que realmente las ecuaciones de Bernoulli nos daban valores energéticos, consideramos cada uno de sus elementos, ¿no? ¿Se acuerdan? Era la energía de presión, era la energía de velocidad y la energía geodésica puesta en juego. Entonces, tomando los valores o los conceptos de energía que nosotros ya estamos manejando de años anteriores, le llamábamos a la energía cinética. A ver, recuerden, le voy a anotar acá arriba la ecuación de Bernoulli, ¿no? Que ya a esta altura debería estar considerada. Era P sobre ρ más G por Z más B cuadrado sobre 2 igual a una constante. Esa era la ecuación simplificada. Entonces nosotros decíamos que la velocidad al cuadrado dividido 2 nos daba energía cinética. Entonces, sabíamos que por el concepto de visto en física, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y definíamos el concepto de energía específica, que era, recuerden, la energía total, esta E mayúscula que habíamos dicho, dividida a la masa. Entonces, si a esta fórmula, o sea, a la A, por así decirlo, la dividíamos en M, nos quedaba la energía específica y vemos que este término es energía cinética o de velocidad por unidad de masa. Entonces lo mismo pasaba al hacer el análisis energético con la presión y con la altura geodésica. Por lo tanto, nosotros concluíamos con esta fórmula fabricada o hecha en nuestra cátedra que
La suma de los tres miembros de la ecuación de Bernoulli, P sobre ρ, G, Z y B cuadrado sobre 2, eran sumas de energías específicas. Si las colocábamos de esta forma, P sobre ρ, le llamábamos energías de presión. Y recuerden, la unidad metros cuadrados por segundo cuadrado está referida a las unidades fundamentales, pero esto por sí nos representaban los joules por kilo en magnitudes. Si uno quiere expresarla, eran en magnitudes, eran joule por kilo. ¿Por kilo de qué? Por kilo de fluido que evoluciona. O sea que es lo mismo en definitiva. El segundo término, la geodésica, bueno, la dividíamos, acá está la masa, ρ por B, y nos queda directamente G por Z, o sea, el segundo término es energía de altura o energía geodésica, o también por allí que en el común le llamamos energía potencial o potencial geodésica, como ustedes quieran. Lo importante es saber que como está el término Z, en hidráulica Z significa altura. Entonces, como está Z, se está refiriendo a la energía puesta en juego por una masa de fluido a una determinada altura. Y bueno, por último, lo que ya habíamos hablado acá y que la desarrollamos un poquito más, y es la energía de cinética, o también se le llama de velocidad. Lo que sí debemos tener en cuenta, y no olvidar, es que cualquiera sea la fórmula que empleemos, ya sea para utilizarla en las dos formas convencionales, que ahora le vamos a dar una vueltita más de rosca, porque una de ellas puede ser expresada, como les decía acá, en unidades, magnitudes fundamentales, en joule por kilo, o bien en unidades equivalentes, así como teníamos nuestra fórmula que nos expresaba en las alturas piezométricas, por ejemplo, las alturas de presión, habíamos visto que no había ningún inconveniente en considerarlas como unidades equivalentes en metros. Aquí va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque es energía, y vamos a ver cómo vamos a utilizar un término equivalente para poder desarrollar y llegar a algo que es muy significativo en mecánica, y es poder expresar las energías en altura equivalente. O sea, en definitiva, vamos a expresar la ecuación de Bernoulli, cualquier término, como L, la unidad como L, es decir, como metro. Simplemente dividiendo por la gravedad. Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, hasta ahí sería una apretada síntesis de lo que nosotros tenemos, y lo que nos correspondería ver ahora, es qué pasa cuando nosotros queremos expresar las ecuaciones de Bernoulli, no referidas únicamente a una línea de corriente, porque supongamos que en un problema que tengamos para resolver, el ingeniero Heredia no nos va a decir que la velocidad en esta línea de corriente, no sé, es de 2 metros por segundo, porque de nada me va a servir eso, sabiendo que puede haber, y que de hecho existe, otra línea de corriente contigua a ese, en donde la velocidad puede ser mayor, 2,1 metros por segundo. Y así sucesivamente.
Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder considerar cómo juegan las energías directamente, y esto es lo importante, en una sección 1 y en una sección 2? Es decir, o dicho de otra palabra, independizarnos de la línea de corriente porque no nos conduce a nada. De la misma manera que cuando nosotros calculamos el caudal y dijimos que era el producto de la velocidad por el área, a esta velocidad la habíamos llamado V media. Es decir, no tomábamos esta variación. Vamos a cambiar de color acá, discúlpenme. Fíjense, lo correcto sería por ahí tener estas variaciones de velocidad. ¿Y cómo hacíamos para calcular el caudal? No podemos andar línea por línea y ver cómo se comporta la velocidad en cada filamento de corriente o línea de corriente. En su reemplazo, lo que hacíamos, dijimos que cuando calculábamos caudal, era en la sección tomar una velocidad uniforme, esto que estoy pintando en azul, en donde esto es la V media. Es decir, una velocidad promedio aplicable a lo largo de toda la sección. Bien, acá vamos a hacer lo mismo. Y vamos a considerar el juego energético que tenemos a lo largo de una sección 1 y una sección 2. ¿Y en qué nos apoyamos nosotros? Para eso, denme un ratito. Y quiero hacer un repaso de lo que vimos oportunamente cuando vimos dinámica en mecánica. Que si ustedes se acuerdan, yo les dije que lo iba a tener que volver a repetir porque sabía que no se iban a acordar. Un vector, en general, ¿de qué puede ser función? Si yo tengo V como magnitud vectorial, puede ser función del punto y del tiempo. Esta magnitud vectorial, ¿no? Del punto y del tiempo. Si nosotros tomamos una magnitud vectorial como una función del punto y del tiempo, eso se lo dije al comenzar el análisis, cuando planteamos las ecuaciones para llegar a las aceleraciones del punto, nosotros teníamos, imagínense, en un espacio en 3 dimensiones, tenemos un campo vectorial. ¿Por qué? Porque por cada punto del espacio nosotros tenemos esta magnitud V. En cada punto del espacio tenemos este campo vectorial V. Y nosotros le dimos la forma de velocidad. Por lo tanto, fíjense, la velocidad
desde este punto, desde 1 a 2, va a cambiar. O sea que V sub 1 va a ser distinta a V sub 2. Porque ha transcurrido un cierto y determinado tiempo y la característica que nos da el fluido casualmente es esa, es su variación, ya que aunque su módulo permanezca constante, el hecho de ser deformable varía la dirección y al variar la dirección, el vector varía. Bien, sintéticamente, cuando la magnitud vectorial depende del punto y del tiempo, estamos ante un campo vectorial no estacionario. Por el contrario, si la magnitud vectorial B es función únicamente del punto, estamos en presencia de un campo vectorial. Si este es no estacionario, ¿este cómo va a ser? Estacionario. Fíjense lo importante que es esto desde el punto de vista conceptual. ¿Por qué estacionario? Porque me independizo del tiempo. Me independizo del tiempo. ¿Y qué nos lleva a considerar cuando el campo es estacionario? Nos ayuda bastante por lo siguiente. Si nosotros tenemos supongamos una trayectoria cualquiera de la partícula que sea cerrada. Una trayectoria de una partícula que sea cerrada. Nos decía a nosotros de que si esa trayectoria era cerrada, al campo estacionario se lo podría considerar como conservativo. Y nosotros en el campo conservativo podíamos decir de que la integral a lo largo de esa línea cerrada, obviamente como estamos hablando de energía, acá tenemos obviamente que aplicada una fuerza y un desplazamiento. Entonces a nosotros nos decía que la integral a lo largo de AMB, para llamarle así, B, de F por diferencial de R, más la integral a lo largo de B, NA, de lo mismo, del campo de fuerza por el diferencial de R, esto nos daba 0. Entonces, bueno, ahí hacíamos el pasaje de términos y poníamos que la integral a lo largo de AMB de F por diferencial de R, fíjense que esto es trabajo o energía. Perdón, era igual a menos la integral de BNA de F por el diferencial de R. A lo largo de estas curvas. Y esto lo podíamos poner como que es igual, dábamos vuelta, a N B de F por diferencial de R. Es decir, en definitiva, me dice que es lo mismo. Pero en un minutito me dicen que es lo mismo integrar a lo largo de este camino según AMB o ANB, o en definitiva, la energía puesta en juego solo depende del punto inicial y del punto final, y no de la trayectoria. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se acuerdan de esto?
Les pregunto. Sí. Bueno, es así. En los campos que son conservativos y estacionarios, el trabajo depende, o la energía más que el trabajo, la energía depende, la energía puesta en juego depende del punto inicial y final. Y no depende de la trayectoria. Entonces, miren. Tenemos el mismo que vimos recién, supongamos que sea el corte de un tubo o de un caño. Estas son las paredes. Acabamos de ver, y después vamos a entrar bien en detalle, que un perfil de velocidades, esto tómenlo así, después en dinámica les voy a dar la explicación, discúlpenme esto, pero no soy muy hábil con este coso, dibujando. O sea, si uno lo ve de frente, se ubican con lo que le estoy dibujando acá. Si uno lo ve de frente a esto, tengo el tubo. Esto sí lo puedo hacer acá para que no. Ahí está. El tubo visto de frente es un tubo redondo de diámetro D. Entonces, habíamos visto que en razón de la viscosidad, las velocidades en contacto con las partículas en las paredes eran cero y eran máximas en el eje del tubo. Entonces, acéptenme que este es un perfil de velocidades en la sección. ¿Me siguen hasta ahí? Me gustaría escuchar un comentario. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende lo que estoy hablando? Sí, sí, todo. Se entiende bien. Bien. Perfecto. Entonces, si nosotros nos quedásemos con la ecuación de Bernoulli, P1 sobre ρ, después la vamos a ver P1 sobre ρ más ρ, ay mi Dios, no estoy acostumbrado, discúlpenme, más G por Z, 1 más B1 cuadrado sobre 2 es igual a P sub 2 sobre ρ más G por Z2 más B2. Vamos a borrar. Esto se llama tener poca experiencia, les pido mil disculpas. P1 sobre ρ más G por Z más, no saben lo difícil que es para mí escribir sobre un vidrio, más G por Z es igual a B1 cuadrado sobre 2 G por Z1. Y esto es igual a P sub 2 sobre ρ, ay por Dios, muy mecánico lo mío, P sobre ρ más G por Z2 más B sub 2 al cuadrado sobre 2.
Estamos con las ecuaciones de Bernoulli hasta ahí. Entonces, fíjense. Si nosotros quisiéramos aplicar la ecuación de Bernoulli, acá viene la diferencia. Tomemos que esta sea, lo que está en negro, la línea de corriente 1. Y esta, la línea de corriente 2. Les pregunto, ¿se cumple la ecuación de Bernoulli? Esta que estoy marcando acá, es decir, P1 sobre ρ GZ1 más B1 cuadrado es igual a P2 sobre ρ más GZ2 más B2 cuadrado. Si esto es B1 y esto es B2. Pregunta, ¿eso se cumple? Le estoy preguntando. ¿Se Sí, cumple la profe. ecuación de Yo Bernoulli? estoy ¿Eh? analizando, por eso no. Ah, bueno, os dejo. Fíjense que B1 es menor que B2. Entonces esto, ¿No se cumpliría entonces, profe? sí señor, porque por más que P1 y P sub 2 sea lo mismo y Z1 sea igual a Z2, las velocidades no son lo mismo. Por lo tanto, no se cumple. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Y esto que hemos dicho acá. A nosotros no nos interesa qué es lo que pasa entre esta línea de corriente 1 y esta línea de corriente 2. A nosotros nos interesa, en definitiva, entre la sección 1 y la sección 2, ver qué es lo que pasa con lo que nosotros estamos analizando, en este caso, y que son las energías. Y que son las energías. Es decir, en definitiva, nosotros queremos saber qué variación energética tenemos entre los puntos 1 y los puntos 2. Es decir, queremos saber qué es lo que pasa con la variación de energía entre este punto, entre esta sección y esta sección. Y para eso vamos a hacer uso de lo que les he descrito un poquito más adelante, es decir, explicar de que el campo es estacionario y que a su vez nosotros tenemos un campo conservativo que es independiente del camino. A ver si yo cambio de color, a ver si puedo encontrar, no sé, este color, por así decirlo. Supongamos que la partícula haga este camino. Y otra partícula, o sea, de otro color, haga este camino. Porque de hecho seguro que en la realidad, ¿se lo ve a esas las líneas punteadas? Sí. En la realidad seguro que es así. Seguro que es así. Pero si nosotros consideramos todo esto que nosotros estábamos analizando y decimos que el campo es estacionario, es decir, ¿dónde está? Que el campo es estacionario, es decir, que nuestras magnitudes
dependen del punto y que además se conserva, ¿se acuerdan? El primer principio de conservación de la energía, ¿qué les decía? El principio de conservación de la energía. ¿Qué nos decía? A ver si alguien me ayuda. Si T es la energía cinética y B la potencial, nos decía que la energía se conservaba entre dos puntos. ¿Recuerdan? Eso se podía ver a través de un gráfico. Si esta era la variación de energía cinética, y esta era la variación de energía potencial entre dos puntos cualquiera, la suma, si yo sumo esta, a ver, vamos a poner en color porque no me están viendo. Si sumamos este segmento más este segmento, va a dar esto. Esto es T más B igual a constante. Es decir, que mientras la energía cinética aumenta, para este caso, desde el punto, no sé, 1 al 2, la energía potencial disminuye, pero la suma permanece constante. Esto es lo que se denomina principio de conservación de la energía. Entonces, y es lo que a nosotros nos va a interesar acá. Es lo que a nosotros nos va a interesar acá. Es decir, la línea de corriente 1, si vuelvo a hacer el caño, volvemos a dibujar el perfil de velocidades. Después vamos a ver que esto es una parábola centrada en el eje y toda la historia esa. Esta es la línea de corriente 1 y esta es la línea de corriente 2. Decíamos que si esto era B sub 1 y esto era B sub 2, B sub 1 era menor que B sub 2, por lo tanto, la energía de 1 es menor que la energía de 2. Pero como a nosotros no nos interesa, reitero, qué es lo que pasa a lo largo de la línea de corriente, sino que nos interesa el intercambio de energía que hay entre 1 y 2, nosotros podemos decir que la suma, la energía del punto 1 va a estar dada por la energía de presión, la fórmula esta que inventamos nosotros con el ingeniero Heredia, más la energía geodésica más la energía de velocidad. ¿A dónde? En 1. Y la energía de 2 va a ser la energía de presión en 2 más la energía geodésica en 2 más la energía de la velocidad en 2. Entonces, no nos interesan cómo varía
entre una línea de corriente y otra, P1 con respecto a P2, G1 con respecto a G2 o B1 con respecto a B2. Sino, lo que a nosotros nos interesa es qué es lo que pasa en la sección 1 con la energía puesta en juego en 1, que va a ser la suma de 3 energías, versus la energía en 2, que sigue siendo la suma de 3 energías. En definitiva, si acá tenemos 5 Joule por kilo y nosotros estamos considerando nuestro fluido ideal sin pérdida y qué sé yo, independientemente del camino que hagan, como le dije recién, las partículas, ¿con cuánta energía vamos a llegar a K2? Con 5 Joule por kilo. Lo que no significa que haya variado P1 con respecto a P2, haya aumentado, G1 con respecto a 2 haya aumentado, pero evidentemente, si un juego de estas 3 energías, una o dos, aumentan, las otras 3 obviamente deberán disminuir para que la suma sea constante. Entonces, la transformación de energías de un tipo a otro es lo que analizamos. Reitero, si evidentemente la energía de presión aumenta junto con la geodésica, obviamente la de velocidad deberá disminuir de tal manera que su suma permanezca constante. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, eso nos lleva a considerar, pero en un minutito, que vuelvo acá. Eso nos lleva a considerar que no necesariamente, esto que dice acá, la misma línea de corriente, las velocidades en dichos puntos tienen por qué ser iguales. Lo que sí nos interesa es el juego energético que existe en la sección 1 frente al que existe en la sección 2. Es decir, que puede haber variaciones puntuales de presiones y geodésica, pero de tal manera que la suma de las 3 en la sección 1 sea igual a la suma de las 3 en la sección 2. Por lo tanto, si 2 se alteran en la sección 1, habrá que ver cómo se alteran una o dos de la sección 2 para que la suma permanezca constante. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli es absolutamente aplicable por el principio de conservación de la energía mecánica, es aplicable a la sección considerada.
ya sea 1 o 2 o como queramos llamar. Entonces, nosotros ¿de qué vamos? ¿De qué tenemos que hablar? De una velocidad media, de una presión media y bueno, la altura que corresponda, Z1 o lo que corresponda. Entonces, ver qué pasa con la velocidad media en la sección 1, la velocidad media en la sección 2, la presión media en la sección 1, la presión media en la sección 2 y el Z1 y el Z2. Ya vamos a ver, a medida que avancemos, cómo uno va viendo que para mantener esa constancia, si la presión disminuye, la velocidad aumenta, por ejemplo, para un mismo Z, que puede ser un tubo Z1 y Z2 es lo mismo, entonces a las alturas geodésicas no tienen juego en un caño que circula agua. Pero si P1, por ejemplo, es menor que P2, para que esto sea constante, ¿cómo tiene que ser B1 respecto a B2? B1 mayor que B2. ¿Me queda claro? Entonces vamos a ver cómo a través de algunos elementos se puede conseguir esto. Y vamos a poder aplicar tranquilamente la ecuación de Bernoulli en la sección 1 y en la sección 2. Entonces, todo esto que hemos obtenido para una línea de corriente integrando esta ecuación diferencial a variables separables, integrándola porque esta ecuación es la que hemos integrado acá entre P1 y P2, entre Z1 y Z2 y entre B1 y B2. Esto que hemos integrado a través de una línea de corriente por todas estas consideraciones que hemos hecho, en definitiva, porque el flujo es estacionario y con eso queda todo saldado, se transforma o la podemos generalizar para la sección. Y los resultados aplicables en una sección son válidos. Entonces, hemos pasado de la ecuación diferencial de una línea de corriente a considerarla ahora a la ecuación en una sección cualquiera del tubo, del caño, del río, del canal, del movimiento del fluido que nosotros estemos considerando, sin alterar nada, únicamente por la aplicación del principio de conservación de la energía, nos permiten llegar a estas conclusiones, que nos dice que las energías varían y a nosotros lo que realmente nos interesa como mecánico es esa variación energética. No más que la definición de trabajo, que es la capacidad de un cuerpo de producir la energía, la capacidad de un cuerpo de producir trabajo. A nosotros más nos interesa, desde el punto de vista de la mecánica, las transformaciones que existen entre estos tres tipos de energía. Presión, vamos a tener que presión, velocidad y geodésica. Las transformaciones entre estos tres tipos de energía, de la de presión, geodésica y de velocidad, cómo se transforman ellas entre dos puntos distintos, Z1 y Z2, es lo que nos interesa. El juego energético puesto en función de ello. Entonces, no pierde validez la ecuación que nosotros hemos obtenido de Bernoulli para una línea de corriente y sigue teniendo el mismo significado. Ustedes vieron que recién yo he cometido varios errores seguidos y es por la fuerza de la costumbre de utilizar a las ecuaciones de Bernoulli no en función de lo que dice
el sistema internacional en base a las unidades fundamentales, ni metros cuadrados segundo cuadrado, sino poder expresarlas en alturas equivalentes. Sabemos que las energías específicas, recuerden, era la energía total puesta en juego, o sea, la energía específica era la energía total dividida la masa, ¿no? Entonces, teníamos desde este punto de vista la energía geodésica, la energía de presión y la energía de velocidades. Entonces, si nosotros a la energía específica E la dividimos en G, fíjense, ahí nos queda la magnitud o la unidad o la magnitud fundamental, bien digo, longitud, y sabemos que nos lleva a la unidad fundamental que es el metro. O sea, el metro es la unidad fundamental de la magnitud fundamental L. Y vamos a definir a la energía específica E, está puesto ahí, a la energía específica E, la vamos sobre G como H. ¿Por qué? Porque H se expresa en metros. Y esta es la unidad que a nosotros nos interesa para poder manejarla debido, ¿no es cierto?, a que la magnitud, metros, es muy representativa en mecánica sobre la capacidad de producir, transformar, absorber o ceder un tipo de energía en otro tipo. Entonces, si nosotros a los miembros, a los tres miembros que tiene la ecuación de Bernoulli, los dividimos por G, nos va a dar en metros. O sea, la energía de presión, fíjense, es P sobre Rho por G. Fíjense, kilos. Esperen un minutito. La presión la medimos en kilos por metros cuadrados, ¿no es cierto? La densidad es kilo metro cúbico y G es metro segundo cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué estoy haciendo? P es no, está mal. La presión es por unidad de volumen, ¿no? Kilo por metro cúbico. ¿Qué está pasando acá? No sé. P sobre Rho por G, a ver. Kilo por metro cúbico por la densidad, que es masa sobre volumen. No, estamos mal, che, ¿por qué no me corrige? ¿Qué estoy haciendo mal ahí? Es Newton por metro cuadrado. Está mal. La energía E sobre G, la energía es metro cuadrado por segundo cuadrado por G, que es metro segundo cuadrado. Esto me queda el metro, que he llevado a la unidad P sobre Rho por G,
que lo que quiero hacer, P sobre Rho por G, la presión se mide en kilo, ¿no es cierto? Esto, por metro cuadrado. Y acá tengo la densidad que es kilo en masa sobre volumen por metro cúbico. Y tengo G que es metro segundo cuadrado. Entonces, a ver, kilómetro. Profe, ahí sería la presión Newton por metro cuadrado. Sí, pero magnitudes, la presión es kilo. A ver, no, también. Esto me tiene que dar en metro. Pero yo para sacar, o sea, espera, está bien lo que vos decís. Hay que llevarla, espérate un cachito. Claro, en Newton hay que expresar Hay la presión. expresarla ahí, si no, no me va a dar. Ahora sí, disculpen, la presión es Newton, metro cuadrado, está bien, por la densidad, 1 sobre la densidad, que es kilo metro cúbico por metro segundo cuadrado. ¿Está bien? Ahí a Newton lo tenés que descomponer ahí. Kilómetro segundo cuadrado. Acá, esto con esto se va. Y esto con esto se va y me queda metro. ¿Queda claro? Este es el Newton, ¿no? Kilómetro segundo cuadrado. Lo puedo pasar acá abajo. Bueno, está comprobado entonces que la magnitud E sobre G igual a H la vamos a medir en una unidad de longitud y se llama metro. Entonces, la presión dividida la densidad y la gravedad nos va a quedar expresada en metros. La altura geodésica, fíjense, dividida en G, nos va a quedar directamente Z. Y la que nos está faltando, ahí está, dividida en 2G, nos va a quedar en metros. Por lo tanto, la suma de las tres sería P sobre Rho por G, que es como la utilizamos nosotros, más Z más B cuadrado sobre 2G es igual a constante. Si quieren pasar a unidades de energía, lo único que tienen que hacer es multiplicar o dividir según esta fórmula. Esto es igual a H, que se llama altura equivalente para la ecuación de Bernoulli. Altura equivalente para la ecuación de Bernoulli. Entonces, puesta de esa manera, la segunda forma nos va a quedar como está puesta acá, esta. Siendo la primera fórmula, recuerden, la primera fórmula va a ser P sobre Rho más G por Z más B1 o B cuadrado sobre 2. A esta la llamamos primer forma. Igual a constante, ¿no? La primera forma. Ahí se la ponemos, ecuación de Bernoulli expresada en alturas. Por lo tanto, esto va a dar metros. Y bien puesta la ecuación sería esta. La segunda forma de la ecuación bien puesta y bien genérica es H igual a P sobre Rho por G más Z más B cuadrado sobre Rho G. Y la definición es la que está acá abajo.
es la suma, dice la altura total H, esto H se llama altura total, es la suma de la altura de presión más la altura geodésica más la altura cinética, sería en este caso, y es constante, fíjese, para un fluido ideal e incompresible. Y ya no hablamos ni de líneas de corriente, no hablamos ni de qué es lo que pasa con la partícula, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente estamos diciendo de que el juego energético en una determinada sección de un tubo viene dado por la suma de estas tres energías. Si bien todavía no hemos considerado o la hemos utilizado, pero no la hemos tenido en cuenta, fíjense que la altura total o la energía puesta en juego de forma total está compuesta por tres miembros, dos de los cuales ya lo estuvimos usando nosotros en hidroestática. ¿Por qué? Porque el tercero, la velocidad era cero, y esto es lo que conocíamos como altura, ahora piezométrica. Nosotros en hidrostática le llamábamos el piezómetro. El piezómetro era H, era igual a P sobre Rho por G más L, le decíamos nosotros. Bueno, ustedes pueden ver ahora cómo tiene que ver la hidrostática con la hidrodinámica. Es decir, la hidrostática, que es lo único que le está faltando, el fluido en movimiento. Por lo tanto, si la consideración del flujo de velocidades no la vamos a tener en cuenta, directamente se denomina altura piezométrica a los dos primeros términos. Entonces, altura piezométrica o la altura total o puesta en juego por un determinado fluido es igual a la altura piezométrica más la altura de velocidad. Para un fluido, reitero, ideal e incompresible. Ideal e incompresible. Como de energía se trata, y la energía, yo siempre le digo que es como la cuenta que uno tiene en el banco, ¿no? El saldo total, digamos, es igual a la suma algebraica de los depósitos que uno hace menos las extracciones. Entonces acá con Bernoulli pasa exactamente lo mismo. Nosotros habíamos visto que esto era para un fluido ideal, lo acabamos de ver, ¿no? Decíamos que esta aplicación era para un fluido ideal. Y esto todavía no lo hemos considerado, eso que aparece allí con una elipse color roja, no lo habíamos considerado. Vamos a denominar nosotros I sub R1, 2 a las pérdidas específicas entre 1 y 2. Recuerden que 1 y 2 ya no son puntos de una línea de corriente. 1 y 2 son secciones, o sea, 1 y 2 son secciones. Entonces, fíjense si no es como la cuenta al banco. Lo que yo tengo o lo que he depositado menos la extracción que hice es igual a lo que me queda. Dicho en términos energéticos, porque no somos bancarios, la energía del punto de la sección 1, conformada por la suma de presiones, alturas y velocidades, menos las pérdidas energéticas entre 1 y 2, tiene que ser igual a la energía del punto 2, de presión, altura y velocidad. Estos son los términos que en capítulos sucesivos, IS y R1, 2, vamos a aprender a calcular. Por lo tanto, si nos dan un problema
que nos dice pérdida, no nos asustemos, porque nos tienen que dar el valor de I sub R1, 2. ¿Por qué? Porque no sabemos calcularlo. Una vez que sepamos dimensionarlo, en ese caso vamos a poder calcularlo a este valor. Puesta de esta forma, como es la primera ecuación, I sub R1, 2, o sea, las pérdidas que existen entre 1 y 2, van a venir dadas en la unidad fundamental metro cuadrado segundo cuadrado. Si nosotros queremos utilizarla, y esta sí es la que utilizamos, por el significado que tiene esto, son alturas equivalentes de pérdida. En general, fíjense, lo voy a agrandar acá, vamos a ir con H, porque va a ser altura, le vamos a poner una R, esto significa pérdida, y va a ir acompañada de un subíndice, 1, 2. Entonces significa la altura que se pierde entre los puntos 1 y 2, altura equivalente en metros, ¿no? Dante, Pepa. perdón, pregunta para los alumnos. En función de la expresión, de la ecuación real de Bernoulli, en términos de la primera expresión, como esa expresión A que pone el ingeniero ahí, o sea, la ecuación expresada energéticamente en términos de energía, y si no, en el caso de la ecuación B, ¿sí? Que sigue siendo la misma ecuación de Bernoulli en la vida real, digamos, con pérdidas, ¿sí? Expresada en términos, digamos, de longitudes equivalentes, les hago la siguiente pregunta. La ecuación, según lo que vimos hasta ahora, es la ecuación de Bernoulli, que es la ecuación fundamental que rige, ¿no es cierto?, para la hidrodinámica, es decir, el fluido en movimiento. La pregunta concreta es, según la expresión A, la expresión B, el fluido que estamos considerando va de 1 hacia 2 o de 2 hacia 1. ¿Se entiende la pregunta? De 1 hacia 2. De 1 hacia 2. ¿Por qué podemos llegar a pensar eso? Y no al revés. ¿Qué se les ocurre? Hay una señorita, quería hablar, no la siento bien, pero A si ver. puede levantar el volumen. No identifico quién. Para mí, Dale. yo, Mariela. Sí. Para mí es al Adelante, revés, María. porque es la pérdida, va de 2 a 1. O sea, es la pérdida entre 1 y 2, pero es de 2 a 1, no de 1. A ver, ahí me parece antes que si dibujamos abajo situación de 1 a 2 y de 2 a 1, ahí me parece que va a ser va a aclarar un poquito. Acá está Eso. 1 y acá está 2. Si nosotros estamos acá y nos queremos, mover, estamos acá. Y me quiero mover hasta acá. ¿Qué energía tengo antes de moverme acá? En 1. ¿Qué energía tengo? Yo creo, profe, sería la del segundo miembro de la ecuación. Es como ¿Qué dice energía Mariela. tengo en 1? ¿Qué pasa si le digo apliquen Bernoulli en 1? ¿Qué me dirían ustedes? Apliquen Bernoulli en 1, ¿cuánto le da? Todo el de la izquierda, pero no la Bueno, pérdida, porque decime, todavía ¿qué da? P1 P1 sobre ρ. P1 sobre ρ por G más Z1 Z1 más. B ¿Estamos? sub
Bueno, listo. A medida que yo me voy moviendo, y ahí viene Mariela y todos los demás, ojo, si la hago acá no significa que voy montadito, voy cabalgando una línea de corriente. Tengo mi presión media acá, como dijimos, mi velocidad media y mi altura, que sería Z1. En realidad la altura es esta, Z1 no hay que tener. Bueno, listo. Me voy moviendo de acá para allá. ¿Qué es lo que encuentro? A medida que yo me voy desplazando de 1 a 2. ¿Qué va a hacer? ¿Va a perder energía o va a ganar energía al ir de 1 a 2 el fluido? Pierde. La pierde para mí. Claro, la pierde. ¿Por qué? Porque resulta que esta partícula choca con esta. A su vez, estas dos chocan con las paredes del tubo. ¿Y eso sale gratis en la vida? No, no, muy bien, muy bien. Entonces, si arranco con 5 joules por kilo, o puesta de esta manera, con 5, por decir así, ¿no? Metros, yo voy a ir perdiendo a medida que me voy moviendo en esta dirección. Tal que cuando llegue a 2, voy a llegar, en vez de tener 5 metros, voy a tener 4 metros con 80. ¿A dónde están los 0,20? Y que chocado con otras partículas, las paredes del tubo me detienen. ¿Por qué? Porque el fluido raspa con las paredes y a su vez raspan las moléculas entre sí. Por lo tanto, el fluido siempre, pero siempre, el fluido va a circular, es la pregunta que les hacía el ingeniero, va a circular desde una zona de mayor energía a una zona de menor energía. Es decir, ustedes, si este tubo no es transparente, si este tubo no es transparente, con solo colocar uno acá y otro manómetro acá, van a poder saber si el líquido circula de izquierda a derecha, o sea, de 1 a 2 o de 2 a 1. ¿Cómo lo van a saber a eso? Con las pérdidas. En las variaciones. Y bueno, pero ¿cuánto me va a marcar acá el manómetro? Acá, a la izquierda. ¿Qué valor me va a marcar? Los 5. Claro, el equivalente en newton sobre metro cuadrado, en bar, lo que sea. Me va a marcar P1 sobre ρ por G. ¿Y acá cuánto me va a marcar? P2 sobre ρ por P2 G. sobre ρ por G. Que va a ser menor que P1 sobre ρ por G. ¿Cuánto le va a faltar? 0,2. En metros, en newton sobre metro cuadrado, en lo que sea, o en metro cuadrado sobre... Pero ustedes están sabiendo qué pérdida de carga tienen entre 1 y 2, que es lo que les preguntaba el ingeniero. ¿Mm? Miren si no es lo mismo. Me meto en un terreno que no soy muy... Si eso es una lamparita, y ahí tienen otra lamparita. ¿Cómo van los electrones? Y yo la quiero, acá tengo la fuente. ¿Mm? Y la queremos hacer encender hasta 2 lamparitas. Acá arranco, ¿cuál es la fuente? No sé, 220 voltios. Tengo un cable. ¿Cuánto llega acá? Si, no sé, supongamos que sean 1000 metros. ¿Cuánto llegan hasta lamparita? Menor a 220. Menor a 220, sí señor. ¿Y hasta otra?
Más menor. Menos que anterior. Menor que 220, menor que el anterior. ¿En qué dirección van los flujos de los electrones? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Cuál sería el flujo para hacer encender esta lamparita? ¿A dónde tiene más tensión? La tensión es lo mismo que la energía de Bernoulli. Acá. Entonces, Izquierda, para llegar derecha. acá, esto circula así. Y claro, es exactamente lo mismo. Acá, por el diámetro del cable, por lo que fuera, se va perdiendo energía a medida que los electrones van circulando. Luego hay una pérdida o una caída de tensión en la primera lámpara, siguen los electrones y hay una segunda caída de tensión en la... Por algo ustedes tienen que dimensionar este cable. ¿Para qué? Para que la tensión en las dos lámparas sea de 220 volts. Bueno, acá estamos haciendo exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo los diámetros de los tubos y lo que fuera, las paredes de los tubos, tenemos que tener consideraciones para que la energía entre 1 y 2 perdida sea lo menor posible. Dicho de otra manera, la caída de tensión en un cable es similar a la pérdida de presión en un tubo con agua. El fundamento físico es el mismo. Más allá de que las consideraciones sean distintas, ¿no? Que no nada que ver un cable con un tubo. Pero el fundamento es el mismo. La energía, para transportarla de un lado a otro, la naturaleza nos cobra. Nada es gratis. Dice, yo me voy de 1 a 2, por así decirlo, pero me vas a tener que pagar, me dice. Si no, no existirían las bombas, los transformadores elevadores, las secciones de los cables, etcétera. ¿Entienden? ¿Les queda claro? Les pregunto, escucho comentarios. Yo voy a volver a ver la grabación y después le pregunto si lo que entendí está bien. Bien. Sigamos. Claro, igual no se asusten, digamos, cuando veamos los ejercicios, como vamos a comenzar a ver a partir de mañana los problemas correspondientes a la parte práctica de esta dinámica, vamos a tratar de, digamos, vamos a ir nuevamente a repasar los conceptos y vamos a tratar de ver si afianzamos ahí más toda esta parte teórica que por ahí, digamos, pueden llegar a quedar algunas dudas y bueno, y si ya quedan después de eso algunas otras más dudas todavía, bueno, ahí sí no hay problema, pero yo creo que con lo que veamos de los problemas se van a aclarar bastante mañana, a partir de mañana. Bueno, para terminar, la ecuación, eso que tienen ustedes ahí, es la ecuación de Bernoulli generalizada, como lo dice el libro, y dice un circuito hidráulico en serie. Y está compuesta, fíjense, por lo que son, lo que vimos, la obtención de la ecuación, la altura de presión, P1 y P2, ya son secciones, reitero, las alturas geodésicas, Z1 y Z2. Estas van a entrar en juego cuando haya una verdadera diferencia de nivel entre dos planos, reitero. En un caño, en un tubo, no hay diferencia entre Z1 y Z2. Horizontal, en un tubo horizontal, en un caño horizontal no hay diferencia de altura. Normalmente no se las considera. Pero sí, si ese tubo está inclinado, o bien hay una gran diferencia de altura entre la sección 1 y la sección 2. A esto se llaman alturas geodésicas. Los términos en velocidades son alturas de velocidades. Fíjense que son altura de presión, altura geodésica y altura de velocidades
¿Por qué? Porque están divididas por G. Están divididas por G. Y aparte, en esta ecuación de Bernoulli generalizada, aparece el término de H. Y H, habíamos dicho que era la altura equivalente. Entonces, hasta ahí tenemos la ecuación completa para un fluido ideal y sin considerar rozamientos ni nada raro entre la sección 1 y 2. Pero vemos que aparecen tres términos más. Uno que ya analizamos, que es la pérdida. Suma de todas las pérdidas que nosotros tengamos entre 1 y 2. Reitero, este tema lo vamos a ver en capítulo siguiente. Por lo pronto, si aparece un problema en que nos dicen, nos hablan de pérdida, nos tienen que dar el valor. ¿Por qué? Porque no sabemos calcular. Pero vayamos sabiendo que las sumas de altura de presión, las sumas de altura geodésica, las sumas de altura de velocidad en la sección 1, menos la suma de todas las pérdidas hidráulicas entre 1 y 2, que es el otro término. Fíjense cómo acá cambia el signo y le ponen una B. El apunte le pone una B. ¿Por qué? Porque acá hay un elemento que también lo vamos a ver en capítulos siguientes, que se llama H sub B. ¿Qué es H sub B? Son incrementos, y decimos incrementos porque tiene el signo más. Esto sería un decremento porque tiene el signo menos. Acá tenemos un incremento. ¿Y cuál es la máquina que produce un incremento de energía? Una bomba. Una bomba de esta que común, centrífuga, que tenemos en nuestras casas, incrementan la energía. Es decir, todo lo que tenemos en uno le aumenta esta máquina hidráulica energía. Si nosotros ponemos en el circuito hidráulico o entre 1 y 2 una turbina, lo que nos va a producir la turbina es lo contrario de una bomba. Es decir, una turbina absorbe o toma energía de un fluido y la transforma, es decir, le toma la energía que tiene el fluido, está dada por la presión, por la altura y por la velocidad, la absorbe y la transforma en energía mecánica, girando a través de un eje que podemos hacer girar o producir, digamos, después energía eléctrica. Por lo tanto, le absorbe. Y si le absorbe energía, va con el signo menos. Entonces, la ecuación de Bernoulli de sumas de altura de presión, geodésicas, velocidades, menos lo que perdemos en altura entre la sección 1 y 2, ya sea por pérdidas hidráulicas, que la vamos a analizar más adelante, más los incrementos de altura que nos da la bomba, menos los decrementos o absorciones de energía que nos producen la turbina, es igual a la suma de las energías del punto 2. O sea, presión 2, altura 2 y velocidad en la sección 2. Como dice la filmina, en capítulos siguientes vamos a analizar, estas fórmulas que tienen este término, o sea, las alturas de las pérdidas hidráulicas, los incrementos de altura que nos dan las bombas y los incrementos negativos, en lo mismo, que nos dan o que absorbe una máquina, que es la turbina que está instalada entre 1 y 2. Entonces, en función de eso, en los capítulos siguientes, nosotros vamos a poder analizar y ver H sub R1, 2, H sub B
y H sub T. Obviamente, vamos a comenzar, hay varios capítulos, al menos 2, por estudiar H sub R1, 2, y H sub B y H sub T lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, que son la parte de, bueno, estas dos obedecen a máquinas hidráulicas. Y esto lo vamos a ver en las unidades didácticas 6 y 7, más o menos, creo. ¿Me siguen hasta ahí? Porque acá viene la peor de todas. Gracias. Está bien. Dejamos de compartir. Y bueno, con esto daríamos por finalizado, digamos, el tema de la parte de hidrodinámica, el análisis que hicimos sobre la ecuación de Bernoulli. El que sigue es el práctico, es lindo. Yo les pediría que para que lo aprovechen bien, bueno, ya les va a recomendar el ingeniero, pero lean un poco la teoría y van a ver cómo a medida que vamos resolviendo se van clarificando mucho las cosas, y ya van a empezar a encontrar explicación al asunto, digamos, ¿no? Así que bueno, mañana tendríamos que empezar con el tema de hidrodinámica. Están los prácticos arriba ya, ingeniero Heredia. Subidos. Ahora verifico, claro, verifico ahora que quede todo listo ya para mañana, para que tengan ahí y vayan siguiendo lo que es la guía, digamos, del trabajo práctico. Así que eso lo verifico ahora, ni bien termine la clase. Y bueno, si alguien tiene